Alfabetización constitucional. Llegó la hora. Hay una situación de corrupción muy grave que nos va a tomar tiempo y trabajo poder desmantelar, pero siempre y cuando exista la voluntad ciudadana de hacerlo. Claro. Yo quiero mantener el optimismo de que las cosas se pueden hacer. No quiero caer, con todo respeto, en el pesimismo de la llamada ese que usted cuánto va a durar si todavía no ha terminado de llegar. Exactamente. No podemos estar predestinando las cosas. No. Oiga, doctor, Manden. a ver, el presidente de la República, José Raúl Mulino, lo suma a usted, a su equipo, como asesor en temas jurídicos, tengo entendido. Constitucionales. Constitucionales. A ver, ¿cómo se da esa situación? Bueno, la situación se da mediante la designación. Ajá. O sea, ¿Qué le planteó el presidente de la República que quiere que usted haga dentro del gobierno de él? Bueno, él estuvo planteando, antes de ser candidato a la presidencia, ante distintos foros, la necesidad de un proceso constituyente. Pero como aquel entonces no aparecía en el radar de la opinión, después, cuando quedó de candidato a la vicepresidencia y después a la presidencia, también planteó en distintos lugares la necesidad de una constituyente. Es más, él llegó a decir en un momento dado, a pregunta de un periodista, el que vota por mí, vota por una constituyente. O sea, eso ya es algo más que un simple compromiso de campaña. Después, una vez que estaba organizando su gabinete, etcétera, me solicitó que si podía yo encargarme del aspecto de la organización, la coordinación del proceso hacia una constituyente, es decir, hacia una nueva constitución. Y hizo la designación en el momento que así lo consideró, y una vez asumido el cargo por él, estoy empezando a organizar esto, que es un proceso, o sea, un proceso tiene distintas fases, y él, en sus intervenciones públicas que hace los jueves, en 2 oportunidades ha expresado su propósito de cumplir con su compromiso de una constituyente, y en la última participación del jueves explicó un poco más cómo se está, digamos nosotros, emborronando, cómo se está planificando salir adelante, de dejar como legado una nueva constitución para nuestro país que la necesita con urgencia. ¿Y se podrá lograr? Yo sí creo que sí se puede lograr. Bueno, usted es testigo del tiempo que yo llevo. Sí, ¿cómo no? Como golondrina que anuncia a verano pidiendo una constituyente, y no por un capricho personal de nada, sino porque por formación y por convicción considero que nosotros... Nuestra constituyente ya dio lo que tenía que dar. La constitución ya no da para más. Es más violada no puede haber sido, y seguir siendo violada, aparte de ignorada, desconocida. Entonces, nosotros tenemos que pasar a una actualización, porque nosotros tenemos más de medio siglo de atraso en materia constitucional, tanto teórica como doctrinal, y también institucional, porque la Constitución, como ley suprema, es la que tiene en su interior las principales instituciones del país, o por lo menos las normas que deben servir de guía, no solamente a los órganos del Estado, sino toda una serie de instituciones, como por ejemplo la Contraloría, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, como por ejemplo eso que todavía algunos llaman Tribunal Electoral, como por ejemplo, y hay cosas que no están, que deberían estar. Entonces, la necesidad de un nuevo pacto social, de un nuevo contrato social, porque la Constitución a fin de cuentas es un contrato, es el contrato que celebramos los gobernados o la población entre nosotros, y el anuncio del menú de que quienes vayan a ser autoridades deben llevar adelante. Una Constitución debe ser la casa de todos. Por eso es que para hacer la Constitución se necesita la participación de toda la población sin excepción. Una constituyente no puede ser excluyente, no me cansaré de repetirlo, pero todo eso forma parte de un proceso, ¿sí?, que tiene que ir sin prisa, pero sin pausa, paso a paso, haciendo lo que hay que hacer. Ya usted está trabajando en temas específicos. O sea, estamos empezando a trabajar sobre todo en la constitución de una, diríamos, de una estructura para llevar adelante, a ver si, como ya lo indicó el presidente de la República, a partir del 1 de enero entramos en lo que hemos llamado la alfabetización constitucional. ¿Qué es la alfabetización constitucional? No es otra cosa
que ese proceso de educación, información, conversación, diálogo, debate, en fin. Ir a los medios a orientar a la gente. Y no solamente a los medios, a las escuelas, a que se hagan cabildos para tal propósito, que se utilicen todos los medios digitales habidos y por haber, todas las redes que sean posibles, porque esta es una tarea de todos, esto no es una tarea de un individuo ni de un gobierno. Pero usted propone una constituyente originaria. Hay quienes no están de acuerdo con la constituyente originaria y plantean una paralela. ¿Cuál es la diferencia de una cosa con la otra? En primera instancia, la paralela no es constituyente. Por más que la hayan colado ahí en la Constitución, en el 314... Es un cuento. Es un cuento, sí, es un cuento perverso. Lo metieron allí y cualquiera que se lea el 314 se va a dar cuenta que es un artículo injertado en una constitución impuesta con el propósito de impedir que se dé un proceso constituyente. De manera tal que debe ser la originaria. Es decir, lo que es originario, en todo caso, es el poder constituyente. ¿Por qué el poder constituyente es originario? Porque es el que origina la Constitución. No es la constituyente la que es originaria, pero aquí en Panamá, como los amigos de la paralela, que saben que no es constituyente, empezaron a hacerle creer a la gente que había que hacer una paralela porque eso es lo que habían metido ellos en la Constitución. Entonces ha habido o se ha tenido que hablar de constituyente originaria. Pero, profesor José Escobar, la constituyente no tiene apellido, porque la constituyente es de todos. Así es. O sea, lo que es originario es el poder constituyente. Ahora, ¿quién es el poder constituyente originario? Nosotros todos los ciudadanos. Pero aquí también se da a entender más o menos mensajes de uno u otra persona. Dice, lo que pasa es que si se establece una constituyente originaria, obviamente este país se voltea pata para arriba y el tema económico y todo eso va a ser un desastre. El sector o ciertos sectores empresariales o ciertas personas del sector empresarial le tienen terror a eso que usted está planteando de una constituyente originaria. Yo creo que más pata para arriba de cómo está este país está un poquito difícil, ¿eh? Porque este gobierno ladrón, sinvergüenza, corrupto y gangsteril que acaba de salir ha dejado esto verdaderamente pata saqueado. Sí. Entonces, ¿y cómo pretendían quedarse 5 años más? bueno, con trampa y fraude. Lo que pasa es que no pudieron alcanzar el propósito que tenían, entre ellos el de impedir la candidatura de Mulino, en lo cual participó todos a una los señores de la Corte y los señores del Tribunal Electoral, también, en junto con sectores de la partidocracia. Pero hoy por hoy, quienes siguen abanicando el miedo a la constituyente, lo único que están haciendo es protegiendo sus intereses egoístas de que este país salga adelante. Cualquiera que quiera este país, lo primero que hace es buscar la manera de que las cosas que están haciéndose mal se hagan bien. Y en el caso del terreno de lo constitucional, que es la matriz de todo el derecho, hombre, lo propio sería que todos nos eduquemos un poquito más en los temas. La Constitución fue impuesta en el 72, nosotros estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI no puede haber una constitución impuesta porque una constitución impuesta no es constitución. Entonces ha llegado el momento ya de que nosotros midamos las consecuencias de habernos quedado con un texto que está degenerado, deformado, violado, y entremos pues a darnos entre todos una nueva constitución, no por el prurito de tener una nueva constitución, sino para poder tener la plataforma necesaria para que este país emerja, para que este país salga adelante como se lo merece, para que la población panameña pueda tener mejor calidad de vida, mejor educación, mejores servicios públicos, mejores instituciones, o sea, una mejoría. Vamos a decir, nosotros tenemos que entrar, como quien dice, en una fase de reinstitucionalización, de reconstitucionalización. ¿Y el presidente cree en la constituyente originaria? El presidente cree en la constituyente a través de un proceso constituyente originario. Originario. Él lo dijo claramente. Nada de paralelo. En una entrevista que le hizo, creo que la periodista Adelita Coriat en La Estrella, hace ya más de 3 meses, ella le dijo, entonces usted quiere una paralela, le dijo no, la paralela no es constituyente, y lo volvió a decir el jueves pasado. Lo que pasa es que lo que él dice en estas intervenciones radiales, por ejemplo, los medios escritos le dan
a la opinión pública solamente lo que a ellos les conviene. Lo que le conviene. Y lo otro lo ocultan. Exactamente. Por eso que me gusta este programa, porque aquí hablamos claro. Como hay que hablar. Entonces, exactamente. Las cosas que ocultan terminan siendo tal vez las más importantes para la población, pero como a los dueños de los medios no les interesa, entonces no lo dicen. Y eso se crea más confusión. Yo creo que flaco favor se le hace al país si nosotros seguimos sembrando desesperanza, pesimismo, y yo creo que tenemos que empezar a preguntarnos lo que casualmente una vez en el año 62, cuando fue electo presidente de Estados Unidos, decía John Fitzgerald Kennedy: no te preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el país. Yo, parafraseando eso, yo diría: no te preguntes qué puede hacer la constituyente por ti, pregunta qué puedes hacer tú por la constituyente, porque tú como ciudadano es el que tiene el poder constituyente. Eso es lo que es, en términos de la ciencia política, la soberanía popular. Cuando se habla de soberanía popular, es ese poder constituyente que tenemos todos nosotros, y que a través de una asamblea constituyente, como lo han hecho más de 100 países en los últimos 50 años, actualiza, moderniza, ¿verdad? Actualiza todas sus instituciones. ¿Qué implicaría, por ejemplo, esa constituyente originaria? ¿Que se reduce el número de diputados también de la Asamblea? Una constituyente nueva implicará todas las cosas que previamente... Todos los cambios que hay que hacer. Previamente, todas las cosas que se discutan, porque hay que preparar un anteproyecto. La referencia inmediata que se está utilizando es lo que ocurrió aquí en Panamá en el 1945, cuando se hizo una constituyente, ¿verdad? Es decir, se preparó por medio de una comisión un anteproyecto de constitución, se eligieron los constituyentes, que no tienen nada que ver con diputados ni nada de esas cosas, y los que fueron electos constituyentes tomaron ese anteproyecto y lo discutieron, lo conversaron, lo dialogaron, lo mejoraron, lo tacharon, lo enmendaron, hasta que se pusieron de acuerdo y surgió la Constitución de 1946. Hay muchas obras con relación a lo que pasó en el 45. Están las obras de José Dolores Moscote, que hizo junto con Ricardo J. Alfaro, junto con Eduardo Chiari y otros, fueron los que hicieron el anteproyecto de Constitución. Está el libro de la profesora Ana Yancy Turner, que dice La Constitución del 46 y la constituyente que la creó, que es una investigación donde están todos los debates que se dieron en aquel entonces. Hay obras del profesor Rigoberto González, de Simeón González ya fallecido, del doctor César Quintero, en fin. No es que no hay una producción local sobre estos temas, simple y llanamente que son temas que se han ido alejando o se han ido dejando a un lado, y ahora llegó el momento de ponerlo sobre el tapete. ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Con qué instituciones? Usted me pregunta el número de diputados. Esa es una de las tantas cosas que hay que ver. El órgano legislativo necesita una modernización que va más allá exclusivamente de su número. Si usted me pregunta a mí como ciudadano, yo creo que hay que reducir drásticamente el número de diputados. Y de presupuesto también. Eso va casado. De igual manera que yo considero que nosotros no podemos seguir en este país con circuitos para elegir. Sí, porque esto... Pues horrible, mira los resultados que eso trae, ¿no? ¿Por qué? Porque los circuitos lo único que han servido es para dividir y atomizar la población. Y esto de residuo y no sé qué cosa. Medio residuo y cociente, o sea, y quédate con mi gente, eso no puede ser. Aquí lo que tenemos que ir es mejorando las cosas, y si otras sociedades han podido hacerlo, yo no veo por qué nosotros... Los suizos no son más inteligentes que nosotros, ni los finlandeses, ni los de Estonia, ni los de... ¿qué le diré yo? La última constitución en América Latina es de Bolivia, y cuando usted lee esas constituciones, usted queda asombrado de lo atrasado que nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque aquí había una actitud de, diríamos, de que, bueno, no queremos cambios. Una sociedad no puede negarse al cambio. Cambio en todo sentido, o sea, cambio es transformación. Cambio no es agarrar una cosa que está sobre la mesa en un extremo y llevársela al otro. O sea, aquí, como dijo una vez el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, nosotros tenemos que cambiar de bueyes y de carreta. Y yo me permito añadir, y de ruta. La ruta que estamos llevando no le conviene a Panamá ni como país, ni como sociedad, ni como nación, ni como Estado. Hay que hacer cambios profundos. Sí, sobre todo... Y eso no puede esperar tanto tiempo. No, por eso es que lo que tampoco se quiere hacer así, porque una constituyente no es un golpe de Estado, una constituyente es un proceso.
Entonces se quiere ir. ¿Cuántos periodos llevaría esa constituyente? Se está estableciendo, se está conversando sobre que no vaya más allá de este periodo presidencial. O sea, sería ya en este gobierno de José Raúl Mulino. Sí. O sea, terminando José Raúl Mulino, tendríamos ya constitución nueva. Esa es la idea, que mediante un borrador de hoja de ruta que... ¿Qué pasó con todo eso que convocó en su momento Ricardo Martinelli a una lista de notables y todo lo demás, que hicieron buenos aportes aparentemente, pero nunca más se habló de ese tema? Pero casualmente, porque fue una cuestión que se hizo a través de una denominada Junta de Notables, y no fue una cosa en la cual participó la población. Aquí lo que se está buscando, con un periodo previo de alfabetización constitucional, como se ha llamado, es que la población se eduque, se integre, se instruya, participe, diga, pregunte, todo. O sea, que hay un debate. Esto va a ser un debate muy amplio. Claro que tiene que serlo. Por supuesto, porque todos van a tener que aportar su punto de vista sobre eso, que es lo que quieren para este país. Con participación de absolutamente de lo que sí estoy seguro, doctor Miguel Antonio Bernal, es que en su mayoría la gente no va a querer 71 diputados. La gente creo que va a decir, hey, aquí es suficiente, no sé, mi concepción muy particular. Aquí yo creo que con 15, 20 diputados es suficiente. Bueno, esas son las cosas que yo coincido con ustedes, que son temas que hay que llevar casualmente a la discusión. Son temas que hay que llevar al debate, son temas que hay que llevar a ¿por qué tantos, por qué tal número de diputados y por qué tal otro? Es que eso se convirtió en clientelismo, en gente haciendo política, y no han mejorado ni siquiera un tanque de agua, doctor Miguel Antonio Bernal. El problema que nosotros tenemos es que ninguno de los órganos del Estado ha venido cumpliendo con las funciones, atribuciones. La Corte Suprema, me disculpa, pero eso anda manga por hombro ahí. Cada vez más, en mi modesta opinión. Ya no había un magistrado que dice que ahí se compraba, se compraban los casos, no sé cómo era la cosa. La justicia se compra. Entonces, esas son las cosas que hay que ir mejorando, porque la población, por un lado, bien que mal creo yo, está muy al corriente de las cosas que se están haciendo indebidamente. Lo que pasa es que no tiene los medios para poder expresar su insatisfacción o su descontento. Entonces lo que queremos nosotros es que haya un periodo de discusión, información. Pasado ese periodo ya vendría entonces el periodo de elección de los constituyentes, en los cuales no es como la gente cree, que solo los partidos políticos van a poder postular. No, aquí tiene que venir una participación de toda la población. De acuerdo a lo que usted me está planteando, no sé, 5 años, bueno, ya 4 años, 11 meses, hay que aligerar el paso. Definitivamente. Porque esto es un tema serio y de unas proporciones tan enormes para el país. Sí, casualmente, por eso es que no me canso de señalar que, como decía Napoleón, estoy apurado, vísteme despacio. Sí, claro que esto es una cuestión. Hay decisiones que a lo mejor van a tener que adelantarse, pero que no deben alterar, ¿no? Los términos de los que han sido electos ni nada, pero hay ciertas medidas. Por ejemplo, el presidente habló el otro día de la necesidad, que lo que él llamó de reducir el gobierno, es decir, en otras palabras, tenemos que ver los problemas que nos da la cantidad de burocracia que tenemos y la poca eficiencia que nos lleva a una ausencia. Pues tú no ves en el Seguro Social cómo se atropella a la gente para que usted lleve un papelito aquí y se lo da al otro, para que el otro lo lleve aquí, el otro pasillo lo lleva al otro, hasta que finalmente, cuando eso puede ser expedito, paso directo inmediatamente. Entonces, mucha burocracia. Exactamente. Entonces la modernización del Estado pasa por su reconstitucionalización, pero lo más importante de esto, me parece a mí, es que la gente se compenetre y logremos crear un sentimiento constitucional y logremos recuperar nuestro sentimiento de patria, de nación, recuperar también nuestra identidad nacional, que ha sido tan ultrajada y tan descuidada, y poder también hacer respetar nuestra personalidad internacional, que está sumamente deteriorada por una serie de circunstancias en las cuales, como no contamos los ciudadanos con los medios necesarios para poder actuar, estamos hoy producto de la corrupción, sobre todo de la impunidad y de la falta de modernización del Estado, estamos ausentes de una serie de, de beneficios que deberíamos nosotros tener por los progresos, no solamente científicos, tecnológicos, culturales y demás, que tiene el mundo de hoy. ¿El presidente Mulino lo escucha usted? Bueno, cuando le hablo, sí. Y me escucha bien. ¿Sí? Y digo,
La prueba de ello es que... Y respeta sus opiniones. Sí, señor, existe un respeto mutuo y yo creo que sobre la base de eso vamos a ir poco a poco avanzando en esta tarea tan grande y tan responsable que se nos ha encomendado y que yo espero pues con la cooperación de todos los sectores nacionales. Ya usted está reuniendo un equipo. Estamos pasando esa fase, estamos en reuniones con distintos representantes de distintos sectores de la vida nacional para que poco a poco ir... Levantando el texto de todo. Exactamente. De por dónde se quiere dirigir este país, o a dónde se quiere enfocar. Por ejemplo, una de las cosas que se tiene necesariamente que enfocar es, por ejemplo, hay que empezar a conversar sobre qué se va y qué se queda, en el sentido de que, por ejemplo, yo soy de opinión que nosotros tenemos que volver a un régimen municipal. Eso nos ha hecho un daño terrible. La Constitución impuesta varió 180 grados la organización del Estado cuando eliminó los municipios, ¿verdad?, de la Constitución, porque actualmente dice que el territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias, estas a su vez en distritos y los distritos en corregimientos. La Constitución del 46 decía en municipios. Hoy por hoy el municipio es una de las instituciones que más desarrollo ha tenido, sobre todo en los países latinoamericanos. Municipio es el primer punto de contacto del ciudadano con las autoridades en todos los aspectos. Y en Panamá no hay municipio. Cuando la Constitución vigente, en la Constitución impuesta, habla de régimen municipal, lo que copiaron fue el título, pero los artículos no son artículos que le den al municipio. Eso habría que cambiarlo, modificarlo totalmente. Yo creo que hay que volver al régimen municipal que en su momento desarrolló con tanta capacidad, no solamente intelectual, sino política e institucional, José Dolores Moscote. Hacer un Estado mucho más eficiente. Definitivamente. Y eso empieza por el régimen municipal. Le pongo un ejemplo. A ver. ¿Usted conoce Medellín? No lo conozco todavía. Es uno de mis principales retos en los próximos días, conocer Medellín. Le digo Medellín por no decirle Asunción, por no decirle Lima, por no decirle Bogotá, pero Medellín tiene una población mayor que la población de toda la República de Panamá. El municipio de Medellín, por ejemplo, tiene lo que ellos llaman empresas municipales S.A. Una empresa que es del municipio. Esa empresa es la que maneja el agua, el metro, la electricidad, el cable, entre otras cosas, los autobuses, todo. Es una empresa muy próspera, una empresa que le da al municipio de Medellín ganancias por arriba de los 10, 12 millones anualmente. ¿Eso gracias a qué? A la organización municipal. El municipio es... No es como acá que se roban la plata. No, es que acá no hay municipio. Acá esto de representante de corregimiento ha distorsionado la vida institucional. Y la descentralización y toda esta ñamería. Por ejemplo. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que conversar, pero para eso es necesario que la gente se empape, porque hoy por hoy, lamentablemente, la mayoría de la gente no sabe lo que es un municipio. Cree que un municipio es lo que hay y no lo es. Segundo, usted mismo lo trajo a colación, el órgano legislativo necesita una reestructuración real y efectiva. Por ejemplo, si usted se lee la ley orgánica del órgano legislativo, es decir, su reglamento interno, bueno, eso no es propio de un órgano legislativo porque está lleno de prebendas, facilidades. Por ejemplo, ellos tienen, creo que son 15 comisiones o 17, ya no perdí el número. Y esas comisiones quedan una disputa que les lleva 3 semanas cada vez que arranca un nuevo periodo para ver quién queda en la comisión tal, quién queda en la otra. Como ocurrió hace unos días. Los espectáculos que hemos visto. Estados Unidos de América, que es un país que tiene 353 millones de habitantes, tiene 100 senadores. ¿Y cuántas comisiones tiene el Senado de Estados Unidos de América? 7. Solamente. Nada más. Ya. Entonces, aquí, están las comisiones y están, por ejemplo, otra cosa que estoy hablando, mi opinión, que no tiene que ser necesariamente la del resto, pero, por ejemplo, yo considero que hay que eliminar todo lo que es suplente. Claro. ¿Para qué necesita usted suplente diputado? ¿Para qué necesita usted suplente magistrado? Como si se fuera a caer el mundo. Bueno, mire la situación que estamos viviendo ahora mismo, un presidente sin vicepresidente. ¿Normal? Ya. A nadie, ¿Y para qué? A nadie le hace falta un Gaby. ¿Me explico? A nadie le hace falta un Gaby. Oiga, el número de teléfono 229-0082, 229-5982. Señoras y señores, el doctor
Miguel Antonio Bernal, persona designada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para ver el tema constitucional en nuestro país. Ya nos está avanzando. Aquí en este programa Hablemos Claro por dónde va el asunto, y queremos permitirle a ustedes, los oyentes, que también le puedan preguntar de manera directa al doctor Miguel Antonio Bernal sobre estas inquietudes de lo que se pretende establecer a partir de ahora, y obviamente lo que ustedes también, porque creo que estos aportes son sumamente importantes, lo que ustedes puedan plantearle al doctor Miguel Antonio Bernal en esa línea. Y quería informarle, para que me ayude a recordárselo hoy y cada vez que pueda a sus oyentes, hemos abierto por el momento, pues, a ver, un correo electrónico. ¿así? Que se llama sugerencias, con S mayúscula y plural, C de coco, D de democracia, C de coco, PA, @gmail.com, para que la gente mande las sugerencias que tenga, una manera de ir haciendo como una especie de inventario, ¿verdad? Porque de ahí salen cosas interesantes. Sí, no crea, ya varias personas han escrito, y yo estoy sorprendido las cuestiones tan interesantes que están llegando, y todo se va a ver, porque nosotros no vamos a hacer como hicieron aquí esta gente del Bicentenario, que se gastaron un muladar de plata, y dónde está que los aportes, por lo menos no lo han dado a conocer. Entonces, eso de sugerencias cdpa@gmail es con el propósito de que el ciudadano se sienta partícipe de una u otra manera, mientras se van haciendo otros mecanismos que permitan una participación. Pero yo creo que la participación tiene que ser general. A mí me parece que nosotros tenemos que llevar esta alfabetización constitucional no solamente a los ciudadanos, sino también a los estudiantes de secundaria, a los estudiantes de primaria, porque la Constitución tiene que ser de todos, para todos, con todos, desde que usted sabe leer y escribir. Por supuesto, ¿Ve? así mismo. Y no podemos nosotros privar, sobre pretexto de edad, a las personas que tengan un conocimiento de lo que está llamado a ser una Constitución, ¿verdad? La Constitución como cohesionadora, como integradora, como la casa de todos, ¿no? Tenemos que retomar el valor que para un Estado, que para una sociedad, que para un país tiene la Constitución, ¿verdad? Entonces, pero mientras la gente no entienda qué es, para qué sirve, cómo se hace, quiénes están llamados a hacerlo, qué es el poder constituyente, son nociones sencillas que tienen que llevarse de manera lo más sencilla posible a la población, porque la población está también urgida de saber qué puede hacer, más de lo que la gente se imagina. O sea, yo llevo, con toda modestia, mucho tiempo en esta tarea de promover la necesidad de un cambio constitucional, y a lo largo de ese tiempo yo he encontrado siempre un interés de parte de los sectores donde he ido o he tenido ocasión de conversar en todas las provincias, porque no se me escapa una sola en la que yo no haya estado en uno u otro momento en conferencias, charlas, reuniones, etcétera, para divulgar la necesidad de un cambio constitucional, porque para mí el estorbo principal que nosotros tenemos para la solución de nuestros problemas hoy en día es la Constitución vigente. Eso es lo más importante. Es una camisa de hierro, una camisa de fuerza que no nos permite salir adelante en muchas cosas, en que ya deberíamos nosotros estar, como quien dice, si no en la vanguardia, por lo menos alcanzando a los países que están en la vanguardia de esta cosa. Yo no veo por qué otros países se han podido entrar en estos procesos de transformación o de cambio, y nosotros nos hemos quedado como espectadores viendo al mundo cambiar y nosotros no cambiamos. Eso nos está afectando notoriamente en todo, en el aspecto... Ya tenemos que despertar. Sí, yo sí creo. Bueno, efectivamente, yo creo que hay un despertar en la población, y es el momento... Mire, perdimos una bonita oportunidad, profesor José Escobar, después de la invasión. Sí. Imperdonable. Y créame que los intentos... Ese era el momento. Uy, créame que se hicieron todo tipo de intentos y no hubo manera que el triunvirato de aquel entonces accediese a la constituyente. Después pedimos otro... Pero es que esa es la parte que siempre me he preguntado, doctor Miguel Antonio Bernal, y me disculpan los amigos que están en línea telefónica esperando, pero a veces los gobiernos llegan con tantas ganas, dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y prometen que vamos a hacer los cambios constitucionales, y después que van pasando los meses, parece como que la silla no, nos va agradando y ya vamos dejando ese tema a un lado. Bueno, es por eso que es importante que la voluntad de cambio se internalice en todos, y que no dejemos que esto caiga así, que nos dejemos llevar por otros problemas, porque problemas hay. Sí. ¿No? Está el problema del agua, está el problema del seguro, la luz, está el problema de la mina, y por ahí nos vamos. Pero el problema que no es un problema, es una situación de una nueva constitución. En el 99 también, el 31 de diciembre,
por primera vez nosotros recuperamos la integridad territorial, que es uno de los elementos básicos para hablar de Estado. No se quiso hacer una nueva constitución y también al gobierno de Mireya se le insistió, se le presentaron más, en aquella época habíamos recolectado 66.000 firmas que se entregaron el 10 de noviembre en la Villa de los Santos a la señora Presidente y se negó a llamar a una constituyente y cayó en el Pacto Mami, en el que el gobierno de Martín y el gobierno de Mireya le metieron a la Constitución en el 2004 una serie de artículos que muchos de ellos son una desgracia para la vida institucional, como lo es, por ejemplo, el articulito ese que le zurraron de espaldas a la población y que dice que los magistrados investigan a los diputados y los diputados investigan a los magistrados. Entonces usted sabe que Caimán no come Caimán. Por supuesto que ¿Ah? no. Entonces ya usted ve que cada vez que llega una denuncia a la Asamblea. ¿A dónde va a parar? Cuando es contra magistrados. No pasa nada. No pasa nada. La archivan sin cumplir con lo que dice el mismo reglamento interno de la Asamblea, que tienen que investigarse. Oye, y la ley, tenemos aquí una denuncia contra el magistrado fulanito de tal. Archívese. Ya. Hasta ahí llegó. Entonces estamos mal. Porque al final del camino nadie quiere pisarse nada, ni un pie. Voy a atender llamadas. Edwin Caballero González, la central telefónica 229-0082, 229-5982. Vamos de inmediato con llamadas. Doctor Miguel Antonio Bernal, se pone los audífonos para que pueda escuchar a los oyentes las preguntas que tienen para usted. Adelante, buena tarde. Adelante. Profe. Sí. Para saludarlo y al licenciado Miguel Antonio Bernal. Adelante, dígame. Sí. No, que le quiero pedir que ya sabe él que va a hacer la constitución nueva y queremos mínimo 40 diputados para ahorrarnos la plata para los jubilados. Exactamente, así mismo es. Claro, Gracias, porque señora los Maritza. jubilados son muy ¿Cómo no? pocos. Excelente, voy con la siguiente llamada que tenemos en línea. Buena tarde. Adelante. Buenas tardes, profesor y profesor Bernal. Mi respeto. Espero que el presidente que le dio esas funciones ahora, a esa designación, lo tome en cuenta para que ocupe el cargo de magistrado del Tribunal Electoral, que se necesita ahí también. Porque creo que ahora se tiene que ir uno de esos que ya tiene muchos añitos de estar por allí. Entonces, lo que quiero también argumentarle es que la constituyente, la lógica indica que no nos ha funcionado que el Ejecutivo nombre a los magistrados, a los procuradores, etcétera, etcétera. Eso hay que cambiarlo, porque lastimosamente no hay una separación de poder y lo que hay es una sinvergüenzura y una corrupción. Lo que usted dijo de la no privatización en su momento es correcto. Nosotros podemos administrar el Estado, los servicios públicos, como usted bien lo dijo. Lastimosamente, el poder económico que ha usufructuado desde antes de los militares, después de los militares, después de la invasión, el status quo, ellos lo quieren mantener y eso es lo que nos tiene contra la pared. Esa es una verdad a voces. Así que por allí lo vamos a apoyar y esperemos que se logre el objetivo que usted está manifestando y que la ciudadanía tome conciencia que la única salida no violenta es que el pueblo trabaje y construya una nueva constitución que no hemos podido lograr en la vida republicana. Muchísimas gracias. Y esta que fue impuesta, gracias. Muy bien. Sintonizan desde la ciudad de Chitré la señora Micaela, el señor Juan y Alex Alvarado dice sintonía completa en Chitré escuchando al doctor Miguel Antonio Bernal. Programa calienta ya en Chitré a esta hora. Argenis Domínguez también dice, buenas tardes, profesor. Feliz inicio de semana, bendiciones desde la finca La Escondida, escuchando al doctor Miguel Antonio Bernal. Por acá hay más llamadas, doctor, la gente en sintonía hasta ahora. La escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Escobar y profesor Bernal. Gusto en tenerlos allí. Yo rapidito voy a hacer una introducción sobre primero el tema que nos está afectando mucho, sobre el tema de la luz. Yo oigo al señor presidente hablar mucho de Naturgy, pero no escucho mencionar a ENSA, como si todo lo que estuviera haciendo ENSA esté correcto. Yo espero, Miguel Antonio Bernal, profesor, que usted se plantee ese tema que está cerca del señor presidente. Lo otro son los servicios de internet y demás que también andan en la misma.
En el aspecto constitucional, profesor, usted ha sido un profesor en la Universidad Nacional que siempre nos ha enseñado sobre este tema, pero a mí me preocupa una cosa, profesor. Parece que la historia no ha condenado a este pueblo, que solamente los empresarios son los que salen bien librados de todo. Fíjese usted ahora lo que está sucediendo en la Asamblea con los muchachos nuevos que han entrado como vamos, que están manipulando de tal forma a estos muchachos y están sacando provecho de la situación. Yo espero que independientemente de la reforma que hubo en el 46, donde los empresarios estuvieron involucrados, y por las razones que la presidenta Mireya Moscoso no quiso aprobar una reforma en la Constitución, son las mismas razones ahora. Yo no sé si el ambiente es recomendable, porque tenemos una crisis en el tema de la mina, sobre el tema de lo que se tiene que plantear en la Constitución. Gracias a ambos. Muchísimas gracias. Voy con la siguiente llamada que está en línea. Adelante, buena tarde. Adelante. Buenas tardes, profesor. Adelante, le escuchamos. De verdad que escuchar al doctor Bernal y la trayectoria, como dice el oyente, uno se llena de esperanza, se llena de una fe que el doctor Bernal, que como él muy bien ha luchado, un hombre que verdaderamente ha dado todo por este país. Por ejemplo, doctor Bernal, estos partidos como el cual yo pertenezco, que da tristeza y dolor, mire ese negociado que tenían con las notarías, se repartieron las notarías, Vinicio Robinson sin vergüenza, mire cuántas notarías tenía, y todos se repartieron el pastel. Entonces, ellos le responsabilizan y lo llaman traidores al otro. Profesor Bernal, usted tiene que hacer una constitución que lo más que puede son 25 diputados, profesor, porque estos tipos son unos criminales, profesor, no han robado la esperanza de este país, profesor. Gracias. Por acá Beto Domingo me reporta sintonía, dice felicidades en sintonía, interesante programa, doctor, para que le responda a los oyentes y seguimos atendiendo llamadas. Sí, como no, agradeciendo la reporte de llamadas y las preguntas y los planteamientos, todos ellos interesantes, y créame que vamos a tomar en cuenta todo y vamos a conversar todo, porque si es necesario. Veo que una preocupación latente en la opinión pública, y la veo perfectamente comprensible, es el número de diputados. Pero tomemos en cuenta que el problema no es solo el número, que sí lo es también la representatividad. Hoy por hoy, quienes están en las curules de diputados no representan a las mayorías nacionales, representan a minorías, producto de un sistema circuital en el cual la representación proporcional se ve alterada, sobre todo en los circuitos plurinominales. Si nosotros vamos a ver quienes están sentados en las curules, por ejemplo, un diputado que haya obtenido, por decir una cifra, 48,000 votos, pero ¿qué pasa? El resto de los concurrentes obtuvieron en total 120,000 en total. Entonces, no hay una verdadera representatividad, que es lo que se quiere. Las representaciones en materia legislativa en los países monocamerales, es decir, una sola cámara, porque hay países que tienen diputados y senadores, como Colombia, por ejemplo. Pero en el caso nuestro, que es una sola cámara, en este caso la Asamblea Nacional, entonces nosotros tenemos que buscar que esa Asamblea esté integrada con una verdadera y efectiva representatividad. De ahí que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que conversar es la necesidad de regresar a las diputaciones provinciales y a las diputaciones nacionales, es decir, que pueda haber diputados, y para la constituyente eso es lo que se piensa plantear, que los constituyentes sean electos como en el 45 por provincia y a nivel nacional. Si José Escobar quiere ser constituyente y llena los requisitos que se establezcan para ser constituyente nacional, ¿que eso qué quiere decir? Que una persona que está en Bocas del Toro puede votar por usted, o que una persona que está en cualquiera de las 10 provincias, no tiene usted que ser de esa provincia, porque usted va a representar es el poder constituyente de discutir y aprobar una nueva constitución. El YouTube en estos momentos, señoras y señores, volando la cuenta de YouTube, hablemos claro con el profe, la gente escribiendo, es impresionante, pero también tengo llamadas a través de la típica en la 104.5, 105.9, 99.7, estamos a lo largo y ancho del país, y también a través de la señal de Caribe TV en la plataforma de Tigo, ahí está el canal 1446 de Tigo. Por supuesto, la señal de Caribe TV. Sigo atendiendo llamadas, mi querido Edwin, a través del 229-0082, 229-5982. Buena tarde.
Muy buenas tardes, profesor, y muy buenas tardes, profesor Bernal. Yo solo quiero hacer una pregunta que me interesa bastante como ciudadano panameño. ¿De qué manera se haría en la Constitución para que la Corte no juzgue a los diputados y los diputados a la Corte, y que haya una separación de justicia entre estas dos entidades que son las que han gobernado durante todo este tiempo que hemos tenido hasta ahora en la impunidad los casos de altos perfiles, doctor Bernal? Muchas gracias y buenas tardes. Sí, como no. Bueno, ese es un tema muy crucial porque nosotros tenemos hoy por hoy un órgano judicial que no es transparente, que no es verdaderamente autónomo, que depende de los vaivenes políticos, y mientras nosotros no tengamos una verdadera independencia judicial, la situación de la ciudadanía se ve duramente afectada, como está ocurriendo ahora mismo con lo que aquí en Panamá llamamos administración de justicia. Yo creo firmemente en que una decidida participación ciudadana, así como la gente participa en los programas de radio, participa en esto, es lo que va verdaderamente a permitirnos alcanzar una constitución que sea, profesor Escobar, fundamentalmente garantista. Nosotros tenemos tempranamente que hablar de la necesidad de garantizar los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos. Las libertades son las que deben ponerle límites a las normas, no las normas a las libertades como ocurre en la actualidad. Una sociedad que le garantiza a sus ciudadanos el respeto de su dignidad. Yo creo que la dignidad es el punto más importante que debe, diríamos nosotros, ser el cordón, la directriz central de una nueva constitución, el respeto de la dignidad de la persona. Y para que ese respeto a la dignidad de la persona se produzca es necesario esa participación ciudadana con toda una serie de mecanismos, instrumentos y herramientas en la cual el ciudadano pueda tener acceso a que sea escuchado. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros comparamos, los ciudadanos en Panamá estamos en un estado de indefensión porque no tenemos mecanismos de control frente a las autoridades existentes, cualquiera que ella sea. Entonces vienen los abusos, viene la extralimitación de funciones que en Panamá se aumentan, diríamos, progresivamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la ciudadanía no conoce sus derechos. Si usted no conoce su derecho, cuando se lo violan, usted no se da cuenta. Y ya está en una situación verdaderamente de, diríamos nosotros, de desigualdad. Nosotros no podemos seguir ahora, ¿cómo decirle?, con estas desigualdades sociales tan marcadas que hay en Panamá. Nosotros tenemos que democratizar esta sociedad nuestra, porque después de 21 años de dictadura y 34 años de yo no sé qué, nosotros nos estamos dando cuenta que esto no puede seguir. Lo que aquí pasó en noviembre no puede ser perdido de vista. Exacto. Aquí la ciudadanía salió a expresar su insatisfacción de muchas cosas. Que alguna gente quisiera que se perdiera de vista. Y por eso no lo quieren analizar y no lo quieren respetar. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que dejar al lado tantas taras que nos han ido inculcando indebidamente. Esta es una tarea que no es fácil. Yo sé que esto va a ser en muchos momentos como un trabajo de Sísifo, que no van a querer dejar que llegue a buen puerto. Ya han empezado a saltar gente por ahí improvisando cosas que ni siquiera se han planteado. Hay gente que dice que como no se van a eliminar a todos los diputados y a todos los magistrados desde ya eso no es constituyente. O sea, están tergiversando lo que es una constituyente. Una constituyente no es un acto arbitrario, no es un acto despótico, no puede ser un acto autoritario, tiene que ser un proceso democrático. Los procesos tienen sus fases. Esto no es una revolución, entendámonos. Una revolución es otra cosa. Y eso hay que explicárselo bien a la gente. Definitivamente. Eso yo sé que mucha gente, y yo lo entiendo, sí, mucha gente quiere que muchas cosas ya se arreglen. De ya para allá. Por ejemplo, todos quisiéramos poder llegar al Seguro Social a buscar una medicina y que no nos digan que no hay. Pero para que eso cambie, nosotros tenemos que cambiar. Y cambiar una serie de procesos. Sobre todo, ¿me explico? Porque esa cuestión de que te dan una receta por un mes, ¿no? Si tú sabes que tu enfermedad requiere una receta permanente, oye, que te la den por menos por 6 meses, para que no tengas que ir 6 veces a sacar cita o 6 veces a esto, todo lo estamos hasta que no tienen suficiente dinero para pagar el bus o el taxi. O sea, tú tienes que entender esas cosas y darle el medicamento suficiente a la persona para que no te cada rato en el seguro. Por ejemplo. Entonces, burocracia. Y estamos hablando solo del seguro, pero si nos vamos al terreno de otras situaciones que hay también, por donde usted mire, hay necesidad de cambio. ¿Por qué? Porque la corrupción ha fagocitado al ciudadano, lo tiene en un estado de indefensión.
Y el ciudadano no sabe cómo defenderse frente a la corrupción, frente a la coima, frente al prevaricato, frente al abuso de autoridad, frente a la extralimitación de funciones. Hay llamadas por acá. José Morcillo dice: felicito al presidente Mulino por escoger al profesor Bernal para este trabajo en la constituyente. El profesor Bernal es el campeón de Panamá en este tema. Por acá dice Miami 23 desde San Antonio, Texas, Estados Unidos. Saludos, mi profe, y un gran saludo a nuestro honorable Miguel Antonio Bernal. Asimismo se llama mi hijo. Goza Panamá, dice Mami 23. Fíjese usted. Por acá dice Ferguson: segunda vuelta electoral para tener un verdadero ganador en la presidencia. ¿Qué manera? Y por acá dice: eliminar los residuos y cocientes en las elecciones para poder sacar al gato y también al otro de San Miguelito. Dice Luzmila Villarreal, dice. A ver, doctor. No, es que en mi opinión una manera de evitar eso es prohibir la reelección. Mire, nosotros vivimos en un país ultra presidencialista. El presidente de la República no se puede reelegir, sino que tiene que esperar que pasen 2 periodos. Los diputados se reeligen. Hay diputados que tienen 35 años. Y va para 40. Los alcaldes se reeligen. Hay alcaldes que tienen 20 años de estar ahí. La reelección es nociva para la democracia. Total. Entonces, eso de sacar al gato, al micho, al buey, a todo lo que no deben estar, no reelección. Exacto. Una manera... Tan sencillo como esa. Hay prerequisitos que se pueden poner para evitar ciertas consecuencias. Es correcto. Es decir, no es solamente decir que no tenga prontuario policivo, es también decir no se puede reelegir, la reelección es mortal. Mire lo que le ha pasado a las universidades por la reelección. Juan Bosco. Mire, secuestró a la UDELAS. Como no se pudo reelegir más de lo que ya se había reelegido, a secuestrar. Este es el único país del mundo donde hay una institución académica secuestrada. ¿Se acuerda de su tiempo de Paredes allá en la universidad? Exactamente. 25 años, ¿no? Y ahora el que llegó diciendo que no quería más reelección no hace más que querer reelegirse. La UNACHI, o sea, la asamblea, la reelección es nociva. Si hay alguien que es tan bueno en un cargo de elección popular, porque claro, si nosotros vamos a hablar de la reelección de la presidenta de las damas cultivadoras de claveles, perfecto, que se reelijan 40 años si quieren, porque eso no afecta a nada. Que se quede sembrando plantas. Exactamente, pero si nos vamos a instituciones como la Asamblea, como la Corte, como todo, entonces si hay alguien que los hay, gente tan capacitada para un cargo, una vez cumplido su periodo hay que llevarlos a otros cargos. Y si no tenemos cargos que llenen sus capacidades intelectuales, bueno, pedimos auxilio a la NASA o a la Comisión Atómica Europea o a esas cosas que nos puedan ayudar a llevarse esos genios que necesitan quedarse 10, 15, 20... Mire, usted sabe lo que es un centro regional universitario de provincia. 30 años el mismo director. ¡Oh! No, que va. No hay manera. Claro que no. Eso está perenne ahí. Recibiendo todas las quincenas. Voy con la siguiente llamada que tenemos en línea. Adelante, buena tarde. Le escuchamos. Sí, cómo no, yo quiero decirle algo al doctor Bernal, porque fue bien rápido. Ajá. Adelante, diga. Bueno, yo le recomiendo al doctor Bernal que converse con el presidente, ya que él está limpiando la lotería, que también quite los niños que van allí a sacar los números. Eso es un endoctrinamiento subliminal y salvaje, porque los niños después van para el casino, después van para las pandillas, después se convierten en ninis. Eso deberían quitarlo. Hay máquinas sopladoras que sacan los números y no hay más nada que hacer. Bien. Es un juego. Como no, gracias al amigo oyente por su participación. Acá el doctor me iba a decir algo. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, buena tarde. 229-0082, 229-5982. Buena tarde. Buenas tardes, profesor Escobar. Sí, dígame. Y profesor Miguel Antonio Bernal. Bueno, mire, yo quería algunas preguntas, 3 puntitos que me preocupan. Primeramente, el presidente dijo en campaña que él iba a una promesa, la constituyente originaria. Pero al llegar ahora al poder, a ejercerlo, ahora habla de que esa constituyente, esa era una promesa, esa constituyente originaria va a ser para el último año de su gobierno. ¿Por qué? Porque entonces no la va a hacer, porque se supone que él debe cumplir su promesa dentro de su periodo, porque si no, eso le va a quedar para el próximo gobierno. Y si el próximo gobierno no quiere hacerla, entonces
yo pienso que, le pregunto, ¿no será, usted no ha pensado si es que el presidente lo quiere mantener ahí entretenido para que usted, como es una persona crítica, que sabe ver las cosas que están mal, no critique el gobierno, no señale las cosas? Por ejemplo, lo que está haciendo Camacho ahora en la Asamblea con esa ley de la amnistía, y usted se quede calladito. Yo no sé si está de acuerdo con eso también. Mire, pero déjenme terminar. Mire, lo de la constituyente aquí en Panamá, han habido, yo creo que no hay que menospreciar la inteligencia del pueblo y decir que no entiende, que no sabe, que hay que adoctrinarlo, porque aquí estamos cansados de que, mira, el año pasado 25 violaciones a la Constitución, todo el pueblo, sí, que violaron la pregunta concreta para el doctor. Bueno, yo lo que digo es que ya se han hecho 2 intentos grandes de reforma que el pueblo ha rechazado, porque dentro de esa reforma hay cosas que son como para intereses de ciertos sectores. ¿Usted se imagina que se elimine todo y entonces una nueva constitución, todo cambiado? ¿Cuántas cosas ahí no pueden meter que van en contra de los intereses de los panameños? El doctor Miguel Antonio, para que le responda, exacto, sí, porque tenemos otros oyentes ahí esperando. Adelante, doctor, sí, mira, para que le aclare. En primera instancia no se trata de una reforma más, sino de un cambio y una transformación constitucional. En segundo lugar, no se está menospreciando la inteligencia del pueblo, muy por el contrario. Lo que se quiere es que esa inteligencia aflore, se exprese, se dinamice y que al mismo tiempo se fortalezca. En tercer lugar, no se está dejando de cumplir lo que algunos llaman una promesa electoral. Al contrario, el hecho de que la constituyente como proceso se lleve a cabo durante el mandato actual es con el propósito de no sembrar la zozobra, la inestabilidad, pero la constitución que va a quedar es una constitución nueva y que el gobierno que venga la va a tener que respetar y aplicar, que los que quieran ser candidatos a cargo de elección lo van a hacer con nuevas reglas del juego, que la sociedad empieza a caminar finalmente por la modernización. Ya en este gobierno. Exactamente, claro, el hecho de que... No es pasárselo al gobierno que viene, no, miren, es aquí. No, ahora, claro que sí, no es cuestión de que no se va a hacer, ya se está haciendo en cierta medida. ¿Eso tendría que ir a la Asamblea? No, para nada, eso va a ir una vez que se elijan los constituyentes, una vez que se apruebe la nueva constitución. Esa nueva constitución se quiere que vaya a un referéndum para que el pueblo la ratifique, es decir, para que el pueblo diga sí o no, para darle más fuerza, más vigor, porque lo que se quiere es que la constitución ocupe el lugar que le corresponde como ley suprema, cosa que ahora mismo no es. En segundo lugar, también se quiere que después que se aprueba, que la gente la conozca, que la gente se familiarice, que la gente la haga suya, para poder evitar que se viole por las nuevas autoridades, para poder evitar que no se respete. Si la gente conoce su constitución, conoce sus derechos, a quien quiera que sea autoridad no le va a ser tan fácil violarlos. Le pongo un ejemplo. En España, después que cayó la dictadura franquista, hubo un periodo de transición y ellos a los 3 años se dieron una nueva constitución. En el 78, el 10 de diciembre del 78. A través de una constituyente. Participaron todas las fuerzas sociales y políticas, menos las organizaciones terroristas de la época. 3 años después que la constitución estaba vigente, trató de haber un golpe de Estado en febrero por parte de un coronel de la Guardia Civil que se metió en el Parlamento, en las Cortes de España, y el pueblo salió a la calle a defender su constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque participó en la discusión y en la elaboración de la misma. Entonces nosotros tenemos que aprender de los logros y de los errores. Mire lo que pasó en Chile. No lograron salir de la constitución de Pinochet. ¿Por qué? Porque en mi opinión, entre otras cosas, llegaron a lo que ellos llamaron convención constituyente sin un anteproyecto. Entonces ahí cada quien llegó como un mercado persa, cada quien llegó con su producto y pasó lo que pasó. Por eso es que acá se quiere elaborar un anteproyecto, que el anteproyecto sea previamente conocido por la población, para que en el momento en que la población va a elegir a sus constituyentes, los elija sobre la base de lo que ellos le digan: vamos a defender esto, vamos a proponer esto otro, no que vayan de que por lo bonito que habla, o lo bien que se viste, o la propaganda que saque. Todas esas son cosas que hay que organizar, estableciendo los requisitos de los que pueden y los que no pueden ser candidatos a constituyentes. Por ejemplo, a mí me parece
que no podemos nosotros aceptar que vayan como candidatos a constituyentes los que hayan sido autoridades con mando y jurisdicción en los últimos 5 o 10 años en este país, porque sería llevar a los portadores del SIDA constitucional a la nueva constitución. Usted no puede llevar a los corruptos conocidos y archiconocidos a que vayan a hacer constitución. O sea, tenemos que ser también bastante meticulosos en ciertas cosas. Porque... Y sobre eso dice Omar Barber, dice, sí, profesor, que no estén metidos los partidos políticos que no tengan nada que ver con ese cambio, porque de nada valdría el cambio, dice, los partidos políticos, si se meten en esa vuelta. Yo creo que lo que tenemos que tratar es que participemos todas las asociaciones, gremios, etcétera, sin ningún tipo de distinción. El principio de la igualdad ante la ley debe empezar por el principio de la igualdad de participación. Claro. Usted no le puede decir a fulanito, ¿no? Que no puedes participar. Sí, salvo aquellos, como le digo, que por las actuaciones que han tenido, mire, aquí no se ha sancionado penalmente a un montón de gente que ha hecho desastre a lo largo del tiempo. ¿Cómo no? Entonces llegó el momento de por lo menos establecer una sanción ética que se le diga, no, usted no va. Y a los que llegan a ser constituyentes, yo soy de opinión que hay que decirle, ¿usted va a ser constituyente? Sí, bueno, licencia sin sueldo en su lugar de trabajo. No es que usted va a ir a lucrar, no va a tener carro, no va a tener placa, no va a tener pasaporte, va a hacer un servicio. La gente me dice, oh, tú eres idealista. Bueno, pero es que tenemos que empezar. Si nosotros no ponemos las reglas del juego para que la gente las comparta, mucha gente dirá, no, yo quiero que los constituyentes tengan carro. Bueno, vamos, eso no es lo más importante. Yo quiero que los constituyentes vayan a ayudarnos a tener las reglas del juego en un nuevo país. Lo que no podemos nosotros seguir es, José Escobar, que yo lo invito a jugar a usted, dama, y después que estamos jugando, yo le voy a decir que se puede comer para atrás. Eso se tiene que decir antes de empezar a jugar. ¿Verdad que sí? Claro, entonces, reglas claras. Eso, si vamos a hacer una nueva constitución, las reglas tienen que estar más que claras, transparentes y respetadas por todos. Como tiene que ser. Así. Tú también puedes participar. Envía tu mensaje a sugerenciascdcpa@gmail.com.